Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo 3 y nuestro tema es la reacción postmoderna en México. En México, el posmodernismo tiene sus inicios en los años 70 y a la fecha es todavía considerado como un fenómeno de época actual. Aún no se asimilaba a la modernidad cuando arriba intempestivamente en momentos de crisis social, económica y de valores. Al mismo tiempo aparece el término globalización, que se nos presenta en un sentido de progreso técnico, benéfico y necesario. El humano sufrió una metamorfosis radical que pasó de una modernidad a una posmodernidad y modificó su estilo de vida. Mediante los nuevos procesos de producción y distribución se construyó el individuo posmoderno, altamente consumidor, ansioso de competencia y distinción de clase mediante la explotación de su estética, con anhelo de renovación pero también con un sentido de vida dudoso, con una existencia vacía y carente de voluntad. México no fue la excepción en adoptar este nuevo sistema, y evidentemente la transformación de su gente se ha hecho notoria en los últimos años. Siguiendo el camino de países desarrollados, la población mexicana ha copiado estilos de vida que son difíciles de lograr, sobre todo en un país el cual es considerado en vías de desarrollo. Nadie se ha excluido de pertenecer a este nuevo sistema, que ha traído más que buenos, malos resultados, siendo el posmodernismo una de las principales causas de los altos índices de criminalidad y de la formación de nuevos criminales mexicanos. La experiencia de la posmodernidad ha dejado al pensamiento mexicano y occidental el destacar la tendencia a evaluar el desarrollo propuesto por la modernidad, cuyos efectos negativos llevan a planear en diversos sentidos la decadencia de Occidente. Por otro lado, está la elaboración de perspectivas para superar la crisis de modernidad y el dotar de horizontes alternos a las propuestas. Dicho pensamiento señala el incumplimiento de los proyectos ilustrados, tanto como discurso civilizatorio como referente para el conocimiento de la realidad y el sentido de la vida. Cuestiona el insaciable progreso material a costa del alto deterioro ambiental, a la preeminencia de la técnica como forma de apropiación del mundo y del sujeto, y a la racionalidad como argumento del conocimiento. La posmodernidad señala la necesidad de incorporar en la dimensión del pensamiento los elementos que se encuentran fuera de la modernidad y que forman parte de la definición cultural. Es la presencia de la tradición que es la herencia de los pueblos antiguos, que hablan de otros elementos, otros valores y otras corrientes, que en mayor o menor medida se encuentran presentes en el desarrollo de las culturas latinoamericanas. De esta manera, México transita entre una modernidad inconclusa, una posmodernidad lejana y una premodernidad dominante. Mario Mayagón Anaya fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador titular de tiempo completo desde 1985 del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Ha centrado sus estudios en los proyectos sobre filosofía de la educación en América Latina, filosofía política en América Latina, filosofía e historia de las ideas en América Latina e historiografía crítica de las comunidades filosóficas latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX. Para Mayagón, demostrar la falsedad se esconde en la supuesta universalidad del pensamiento occidental. Solo es posible a través del estudio de la historia de nuestras ideas. Enrique Krause. Enrique Krause es un historiador y ensayista nacido en la Ciudad de México en 1947 y es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1969 y doctor en Historia por el Colegio de México en 1974. De 1977 a 1996 se desempeñó como subdirector de la revista Vuelta, editada por Octavio Paz. En 1991 fundó la editorial Clio, la cual produce libros y documentales. En 1999 también fundó la revista Letras Libres. Leopoldo C. Aguilar. Leopoldo C. Aguilar nació en Ciudad de México el 30 de junio de 1912 y murió el 8 de junio del 2004. Fue un filósofo mexicano, uno de los pensadores del latinoamericanismo integral en la historia. Fue discípulo de José Gauss, quien lo llegó a conocer en la época en la que estudiaba tanto la carrera de Derecho como la de Filosofía, y por las noches tenía que trabajar. Así Gauss lo apoyó para obtener una beca y se dedicara exclusivamente a la filosofía. Se hizo famoso gracias a su tesis en el grado de positivismo mexicano en 1945, con la que aplicó y estudió el positivismo en el contexto de su país, del mundo, en transición de los siglos XIX y XX.
La sociedad mexicana se ha ido transformando y consolidando a través de las distintas épocas y de los distintos sucesos que han transcurrido, de la misma manera en la que el tiempo lo ha hecho dentro de su misma comunidad. En la actualidad, la sociedad se encuentra con una identidad propia y diferente a otras sociedades del nivel mundial. Sin embargo, eso no quiere decir que la sociedad mexicana sea como tal posmoderna, pues una de las preocupaciones de nuestra sociedad es el desarrollo de la misma, el orden y el sentido de la vida. En la búsqueda de los ideales posmodernos en México, se originaron grandes conflictos sociales, como por ejemplo a la derecha se logra observar la manifestación social de la Ciudad de México, de los años 70. Encontrando contradicciones está el sistema político democrático que se orienta en la representación política e impide la participación de los ciudadanos, estando regidos así por un sistema vertical y autoritario. Posmodernidad artística mexicana. Literatura posmoderna en México. Los primeros textos relacionados con la posmodernidad surgen en los 70, cuando en Europa se comienza a hablar de este mismo movimiento. Esa época significó la cristalización de la conciencia cultural común de diversos sectores de la población, en contra de un sistema económico-político deficiente, como se mencionaba en el anterior punto. Diversos de los textos, como los escritores que han navegado entre la modernidad y la posmodernidad desde entonces, uno de los ejemplos más claros sería la novela Cambio de piel de Carlos Fuentes, que no solo rompió con la modernidad, también con la forma de percibir al intelectual. A la derecha se observan dos grandes escritores que es Enrique González Martínez y José Juan Tablada. Todo lo que se menciona en la diapositiva anterior se corrobora en un ensayo titulado La nueva novela hispanoamericana, donde no hace alusión a la posmodernidad como tal, pero toma elementos de la misma para referirse a la novela ulterior, que rompe con los cánones de la modernidad mediante el uso del lenguaje renovado. Y finalmente, como se puede observar y siguiendo la línea de trabajos críticos que se han realizado sobre este tema, la posmodernidad, las obras comparten como característica posmoderna el lenguaje de la metaficción entendida como las teorías de la racionalidad y permiten conectar nuestras convicciones y enunciados descriptivos, normativos y valorativos con un requisito de validez que trasciende los contextos locales. En cuanto a la arquitectura posmoderna en México, es un movimiento que surge también en los años 70 como reacción contra la austeridad y la contraposición del funcionalismo, la formalidad y la falta de variedad en la arquitectura moderna, en particular del estilo internacional defendido por Le Corbusier y Luigi Mies van der Rohe, siguiendo así que el posmodernismo se empieza a dar por el resultado de la conciencia y una consecuencia de los grandes cambios tecnológicos y científicos que sufría el país en esa época. En México como tal, se comienza a dar por una gran combinación de los movimientos de los 70s y los 80s. Surge dado que el pueblo pedía libertad y vivían en una continua desigualdad, principalmente los jóvenes y las mujeres, quienes pedían que se les tomaran en cuenta con los diferentes movimientos sociales que pues tenían lugar en las diferentes ciudades alrededor del país. Ahora, el posmodernismo en la arquitectura en sí, ¿qué es? Bueno, va a defender la ambigüedad, la ironía, la complejidad, la diversidad del estilo y la recuperación histórica, buscando la monumentalidad, la riqueza visual, el ornamento, el ingenio de las formas, entre otras. En cuanto a sus corrientes, influyen en el posmodernismo del neohistoricismo, el neocolonial, el tardomodernismo y la arquitectura neovernácula y el revivalismo. En México hay pues varios arquitectos que destacan en este movimiento postmodernista, también pensadores. Algunos son Teodoro González de León, Abraham Zabulowski, Mario Pani, Oslo Núñez, Ricardo Lagarreta, Luis Barragán, Pedro Ramírez y Enrique Yáñez. Perdón. Factores de la arquitectura posmoderna en México. Son 6 puntos principales: rechazo al funcionalismo, auge del capitalismo, deseo de la globalización, culto a la reinterpretación de formas, desarrollo tecnológico, rechazo a la ornamentación. Y a la derecha se puede observar la casa estudio. Principales características de la arquitectura posmoderna en México. 1. Intentan recuperar la referencia del ornamento. 2. Buscan eliminar las formas puras o limpias. 3. Se prevé la monumentalidad y la riqueza visual de formas. 4. Defiende valores de ambigüedad, complejidad, diversidad e ironía. Y 5. La diversidad de estilos busca la recuperación histórica. Y a su derecha se puede observar el Estadio Azteca. Y finalmente en la arquitectura,
Los objetivos principales. En este caso los resumimos en 6. Resolver los principales problemas del modernismo. La comunicación de los significados con ambigüedad, la sensibilidad para el contexto de la construcción, una nueva forma de ver la estética, un nuevo orden de valores y el uso de nuevos materiales y herramientas que faciliten el trabajo. Arquitectos posmodernos y sus obras. Luis Barragán. El arquitecto nacido en Jalisco fue quien encumbró la limpieza de trazos, la transparencia, la continuidad visual entre el exterior y el interior, los colores y la omisión de elementos superficiales al punto de hacer de su estilo su forma de arte. Fue el de romper con los accesorios figurativos y los falsos tradicionalismos como ornamentos que se utilizaban aún entrada la primera mitad del siglo XX. Dos de sus obras son La Casa Estudio y Las Torres Satélite. El arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, quien tuvo una carrera que abarcó más de 5 décadas y más de 100 proyectos, llevó el lenguaje arquitectónico nacional a una plataforma global. Este arquitecto hizo del color y las formas geométricas una herramienta para crear espacios iluminados y proporcionados. Algunas de sus obras son el Centro Nacional de las Artes y la Plaza Juárez. Juan O'Gorman es considerado uno de los artistas más completos e importantes de la escena mexicana del siglo XX. Influenciado por Le Corbusier, pugnaba por la creación de una arquitectura que respondiera de manera precisa a las necesidades de su momento. Más tarde recibió la influencia del estadounidense Frank Lloyd Wright, complementando su obra arquitectónica con tintes más orgánicos. Dos de las obras de Juan O'Gorman fueron la Biblioteca Central UNAM y la Casa de Frida Kahlo. Teodoro González de León nació el 28 de mayo de 1926 en la Ciudad de México. Se trata del único mexicano que trabajó con el arquitecto suizo y formó parte del equipo que participó en el conjunto habitacional de Marsella, un hito en la historia de las unidades habitacionales de posguerra. Las obras de Teodoro González de León fueron la Biblioteca Central UNAM y el Auditorio Nacional. Y bueno, muchas gracias por su atención. Aquí les dejamos las referencias consultadas.